Es de lógica que cuando uno hace memoria, le vengan aquellas historias que quedaron grabadas a fuego, que de alguna manera en el devenir de los días y en su cabeza borradora, en su especie de goma Milán antigua que va quitándonos todo tipo de conexiones con nuestro pasado, haya áreas que sean inmutables. Nos pasa, es decir, esto no lo olvido, esto se quedó ahí. Y nos pasa también a los que investigamos estos temas y nos encanta el misterio. Yo recuerdo una noche cuando llegó una información sobre un armario. Algo tan aparentemente inocente como un armario, pero claro, al mismo tiempo, el armario de alguna manera refleja todo lo oculto, todo lo presente, pero que tiene un trasfondo que no podemos ver, la sensación de que algo o alguien pudiese estar morando al otro lado, en el umbral del otro lado, observándonos, preguntándose sobre nosotros. Por eso hay muchas historias de terror que tienen que ver tanto con armarios como con espacios liminales tipo debajo de la cama o en el umbral de una puerta que da a un baño, por ejemplo. Bien, esta historia parecía una de tantas y enseguida supe que no era una de tantas, porque tenía conexiones con algo que ocurría en España, con algo que tiene que ver con la sangre, con algo que tiene que ver con el poder de ese líquido que nos da la vida, quizá hasta con el tráfico más o menos clandestino, pero no os quiero contar mucho más. Cuando intento echar la memoria atrás, hay mil historias, mil investigaciones, mil cuestiones, mil programas maravillosos, pero, madre mía, ¡pum! Algunos están ahí pulsantes, como el armario. Una y 11 minutos. Buenas noches, amigos. Vamos a comenzar con la carta de un oyente del programa. Esto no es muy habitual. Esperan un sinfín de historias, de temas, de especialistas, de invitados, de actualidad, pero a veces la fuerza de una carta hace que todo pase a un segundo plano, porque esta misiva recogía en sus letras, de forma yo creo que perfecta, en una estructura muy bien elaborada, una historia que puede ser la historia de muchas personas, la historia de una época. Hablamos de final de los años 40, un tiempo duro en este país. Hablamos de una mujer llamada Francisca. Sí, es la historia de una oyente. Su propia hija nos cuenta la vivencia, en mi opinión, terrorífica que vivió su madre mientras servía en una casa de personas adineradas. Esto ocurría en Mataró. Pero yo creo que no hay que andar con ningún rodeo. Luego contaremos cosas. ¿Por qué nos llegó esta carta el 4 de mayo? Nos llegó porque en nuestro programa hermano, en Cuarto Milenio, abordábamos un mito o realidad, o una mezcla de ambos mundos, con esa historia del ataúd maldito, el vampiro de Levante, el vampiro que recorría toda España dentro de su propio sepulcro en un carruaje, dejando un rastro de incógnitas, ficción, literatura y, como siempre en el asunto de la sangre y del misterio, esa especie de serpiente bicéfala de temas, lo romántico, lo imaginativo y la base real. Pues la base real es la que interesa. Con la realidad cruda de la sangre se encontró esta mujer. A la 1:13 quiero escuchar a María del Mar Guirao, quien nos escribía. Quiero que nos den más detalles, porque esta historia, amigos, tenéis que conocerla. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches, Iker. Nos escribías contándonos la historia de tu propia madre. Una madre que imagino que lo pasó muy mal, ¿no? Con esta extraña vivencia. Sí, porque también estaba sola, digamos. Ella fue muy joven, ella nació en Cejín, Murcia, y por temas económicos, después de una posguerra y tal, tuvo que marchar a servir a una casa Mataró. Cuéntanos un poco cómo es el lugar donde va tu madre a trabajar. Bueno, es gente adinerada, una casa muy grande, y justo al lado tenían una fábrica, porque aquí Mataró siempre se ha caracterizado por el textil.
es lo que levantó en Mataró, el textil. Y bueno, ella entró allí a servir, tendría 17 o 18 años. Y entró en una casa, la trataron siempre muy bien, como una más de la casa, como una hija prácticamente. Demasiado bien para ser una desconocida que viene de un pueblo, o sea, los buenos manjares, le hacían que comiera perfectamente, que no tuviera ningún tipo de carencia, ninguna falta de nada. E incluso le hacían beber, que no era normal que a una servidumbre le dieran esto, un poco de vino, que en aquella época el vino era como que la sangre se te hacía muy pronto. Incluso hoy en día hay esas creencias, que si tú te bebes un vaso de vino es súper saludable, comiendo, cenando. Y claro, ella en un principio pensó que bien en esta casa, que bien me dan de comer, que bien me tratan. Le extrañaba, ¿no? Sí, porque es que estaba muy bien. Trabajaba porque era una casa muy grande, tenía además 3 hijas y un hijo. Este hijo de la misma edad de mi madre. Ese es el ambiente donde tu madre, bueno, pues discurre en su devenir profesional. Sí. Durante un año estuvo. Durante un año, tratada fenomenalmente. Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poco la historia del vecino o la habitación contigua. Exacto. ¿Quién estaba al otro lado de la pared de la habitación de tu madre? Bueno, en un principio mi madre la llevaron a una especie de sótano, que allí había muerto un familiar recientemente y ella se asustó mucho porque abrió un día el armario y encontró mucha ropa de este familiar fallecido. Pero lo que más le sorprendió es que al poco tiempo le hicieron subir a las habitaciones de arriba donde estaban los hijos. Precisamente ella dormía en la habitación contigua al hijo enfermo. Tenían un hijo enfermo que en aquella época le llamaban tísico, que el tísico es lógico que se deduce que es tuberculoso, que bueno, antiguamente pues lo llevaban a la montaña y tal para curar, pero esta gente pues claro se querrían separar de su hijo, y cada noche a las 4 en punto de la mañana venía el médico a visitar a este hijo. Y bueno, mi madre empezó a tener un poco de miedo, porque a las 4 de la mañana siempre sentía como llegaba el médico y ¿no? Ella a veces lo había visto. ¿Cómo lo recuerda tu madre? ¿Cómo lo recordaba? Lo recuerda un chico muy alto, muy delgado y sobre todo muy blanco. Muy blanco, estaba enfermo. Y bueno, a ella no le dijeron que tenía tuberculosis, porque claro, la tuberculosis es contagiosa. Y ella entraba allí, ayudaba a hacer la habitación y tal. Y ella ya empezó a coger un poco de miedo solamente por este hecho, de que este chico tan grande, claro, ella no es muy grande, tan alto, tan delgado y tan frágil a la vez, porque claro, tenían que ayudar a levantarse, sentarse en la butaca, hacer la cama limpia. Y bueno, así transcurrió un tiempo hasta que mi madre empezó a coger mucho miedo, y lo que hizo era que detrás de la puerta cuando dormía, porque claro, lo más patético es que mi madre dice que no se recordaba, cuando levantaba al día siguiente, no se recordaba de nada de la noche. Y esto también le hacía a ella sospechar, como diciendo, ¿cómo es posible que yo ni sueño, ni me acuerdo, ni nada de esto? ¿Pero porque tenía María del Mar un sueño muy profundo? No, porque mi madre nunca ha sido de sueño profundo, ¿eh? Mi madre, a ver, las noches que estuvo durmiendo en el sótano no eran iguales que las otras noches. A cambiarle de habitación la vida le cambia. Y fue cuando ella empezó a coger este miedo. Entonces, detrás de la puerta cada noche ponía una silla para que debajo del pomo que no se pudiera abrir. Claro, ella lo sentiría. Pensó, bueno, si esto yo lo siento. Y bueno, un día se despertó y se encontraba muy mal. Y la llamaron a la puerta porque ya a las 7 de la mañana se levantaba. Y dijo, uy, vio que estaba la silla. Dice, uy señora, me encuentro un poco mareada y tal. Se levantó. No, tranquila, pues quédese Francisca, quédese en la cama hasta que se recupere, no hay problema. Y ella se volvió a meter en la cama. Cuando se levantó sobre las 11, se dio cuenta que en su sábana bajera había una gota de sangre. Entonces corriendo ella se miró si tenía algún arañazo, si le había venido la menstruación, cualquier cosa, y encontró que no tenía nada. Entonces ahí ella es cuando ya cogió miedo, porque las camas eran limpias, ella se hacía la cama cada día y no había nada. Ella empezó a sospechar de un armario que había muy grande, y ella presentía que había alguien en ese armario.
siempre estaba cerrado con llave, pero ella dice que ese armario se comunicaba con la habitación contigua a este chico porque era todo muy cercano. Dice que hasta una noche tuvo la sensación que había alguien dentro de ese armario y sí, se comunicaba con la habitación contigua. Y ella, claro, en esa época era muy normal hacer transfusiones de sangre y se hacían directamente en las casas. Pero llegó a notar ella, me imagino, mirándose todo el cuerpo, llegó a notar algún pinchazo, algo No, logró... morados. Hay morados, pero en ningún momento piensa que tienen que ver con la historia de la habitación contigua, ¿no? Bueno, ella como ya tenía tanto miedo, no, los morados no los relacionó, ella ya pensó directamente que le sacaban sangre. Y al encontrarse tan mal como aquel día, quizá aquel día, digo yo, que le sacaron más, porque el chico al final, hoy en día está muerto. Hoy en día ha muerto. ¿Y de quién sospechó tu madre? ¿De quién podía sospechar? ¿De ese médico que venía de madrugada? Exactamente. Y venía a esa hora porque ellos, al tener la fábrica al lado, comenzaban a las 6. Entonces lo hacía como una rutina de visitar cada día al enfermo, que claro, en aquella época permitirse un médico así debería ser el médico familiar, era gente muy adinerada. El caso es que este chico murió y mi madre cogió mucho miedo ya. Cogió mucho miedo, la estamos imaginando sola en ese lugar que no es su hogar. ¿Y qué es lo que hace? Mar del Mar llama inmediatamente a su familia, a lo que sería a tu abuela. Primero se juntan con las compañeras que ella se vino y comenta: me ha pasado esto, no sé si será la primera vez o qué, pero yo he sido consciente varias veces de que aquí pasaba algo raro y esta me lo ha determinado que pasa algo raro. Y las mismas amigas le dijeron: pues lo mejor que puedes hacer es irte de esa casa, si quieres te ayudamos a entrar en otra casa. Y no, corriendo llamó a mi abuela vivía en Cejí, vino a buscarla y se la llevó. Estuvo exactamente un año. Fue la última vez que estuvo en esa casa, la noche de la sangre. Sí. Y con el paso del tiempo, Mar del Mar, tu madre, ¿cómo ha interpretado estos hechos? ¿Por qué quizá relaciona ese cuidado increíble que tenían con ella para precisamente tener sangre fresca? Exacto, porque ella era una... no sé si es casualidad, supongo que antiguamente no se harían las analíticas, pero mi madre es grupo 0, universal. O sea que la sangre de mi madre se la podía haber dado a cualquiera. Para tu madre, ¿qué significó este episodio en su vida? ¿Llegó a impresionarle mucho, aunque ya estuviese fuera de esa casa, aunque hubiese huido del lugar? Cuenta que ella había vivido de muy de cerca la posguerra, sabía lo que era la tuberculosis, la anemia, todo esto. Incluso hoy en día con mi hermana tengo una hermana que tiene bastante anemia con facilidad y se preocupó toda la vida de que antiguamente se le ponían inyecciones de hígado, de que nunca le faltaran las inyecciones de hígado. A ella nos lo ha contado siempre de una manera, al cabo de los años, supongo que la ha ido superando, pero le ha dejado mucha huella, porque yo recuerdo desde pequeña que siempre nos ha contado esta historia. Doy fe de que no ha cambiado ni una sola palabra, y eso es muy difícil. Ella nunca volvió a esa casa, nunca. Cogió mucho miedo, mucho pánico, y bueno, era lógico, en aquella época se hablaba de todo este tipo de cosas. Una historia de terror, sinceramente, si le imaginamos, si ponemos imágenes a las palabras que nos ha contado Mar del Mar, la hija de Francisca. Exacto. Francisca, protagonista de esta historia, sin duda alguna. Mar del Mar, te agradecemos muchísimo la valentía, también tuya, de contarnos esta historia, que es parte de la historia, pues de esos misterios que ocurrían en nuestro país. Un abrazo muy fuerte, amiga. Igualmente, gracias, y gracias a ti por hacer estos programas tan maravillosos que haces. Un fuerte abrazo. Gracias.
La historia que vais a escuchar a continuación, queridos amigos, es escalofriante. Y el término lo empleo bien, porque ocurrió hace 50 años, que puede parecer mucho, y no es tanto si hablamos de pena de muerte, de condena y de misterio. Hay una portada inolvidable realmente en la historia del periodismo español, que ponía ejecutados, periódico El Caso, y dos caras. En esas dos fotos hay varias historias. Una se llevó todos los focos porque había un condicionante sociopolítico importante, que era la ejecución en el año 74 de Salvador Puig Antich. Se han escrito libros, se han hecho películas, se han hecho bandas sonoras, una de Luis Llach impresionante, y fue como un símbolo de ese tiempo. Bien, su ejecución a Garroteville fue terrible, pero eran dos los ejecutados, y uno de ellos era un rostro que es difícil de olvidar si se ha visto por primera vez, que nos miraba fijamente. La historia, durante muchísimo tiempo, dijo que ese hombre era Hein Chez, y que con una serie de extraños acontecimientos y comportamientos había acabado asesinando y que por eso era llevado al cadalso, al Garroteville. Hicimos varios programas, esto tiene más de, casi 20 años, sobre los verdugos españoles, sobre el rito del Garroteville, y yo os he contado alguna vez, amigos, cómo precisamente con este tema tuve mi primera gran discusión con la cadena de televisión, porque ellos consideraban que plantar un Garroteville con su argolla, con su manija de hierro, con su pincho terrible que desnuca, que de alguna forma descabella como un toro a la persona, al humano, era demasiado. Era demasiado para una televisión que, tenía unos valores de modernidad Pero yo dije, o el Garroteville o nada, porque estaba tan metido en aquel momento en esta historia que vais a escuchar. Lo que no podía imaginarme es que una investigación de un autor español, El silencio de George, de Rivenbauer, era de película. Era un ensayo, pero superaba cualquier película. La obsesión con esa foto, la búsqueda de la verdad y encontrarse con misterios que uno no pueden imaginar. Y que pasaron, yo tenía 1 año de edad, vosotros no sé qué años tendríais si teníais. Yo tenía 1 año de edad. Y es impresionante que en el 74, que es ya desarrollismo, es casi el límite, ¿no?, del inicio de la transición. Y es un país que viene precisamente, y no hay que negarlo, de un milagro económico. De las factorías a tope, de las marcas españolas a tope, de la industria del automóvil a tope. Es verdad que ha habido una crisis del petróleo. Pero basta con ver, por ejemplo, en cualquier ámbito el que me digáis, la industria española que existía, la pequeña gran industria, y cómo todo eso fue, con la Comunidad Económica Europea, son signos de los tiempos, disolviéndose. En esa España que salía de una posguerra durísima, que había conseguido el desarrollismo y que ahora se enfrentaba a la turbulenta década de los 70, hubo varios ajusticiados, varias personas condenadas a muerte, tanto fusilados, como ocurrió un poco más adelante, en el 1975, como en estos últimos agarrotados. La última ejecución de una mujer, por ejemplo, fue la envenenada de Valencia, dentro de una prisión, y donde algunas personas todavía de verdad escuchaban lamentos y gritos que identificaban con aquella envenenadora, con un caso muy polémico, desde luego, Pilar Prat de Santa María. Higinia Balaguer fue la última ejecutada, por ejemplo, en ejecución pública, en plena plaza, en pleno Madrid, la autora, la asesina del crimen de Fuencarral. Hubo asesinos, como los de la Mano Negra, con ejecuciones múltiples. La de Angiolillo, la de personas que atentaron incluso contra los presidentes del gobierno, en fin, hay toda una historia. Pero ¿por qué esta es la que más nos estremeció? ¿Por qué detrás de una foto que mira fijamente y que pone ejecutados, y que las fichas de la historia inamovibles durante prácticamente 30 años nos decían que era un tal Hein Chez? Y no era un tal Hein Chez. Y tampoco esa foto contaba toda la verdad. Con estos elementos, ¿cómo no meternos de lleno? 50 años de historia se van a cumplir, y nosotros aquí en el canal contentísimos por haber llegado al 1.000.000, que es un número simbólico, que hacía tiempo que lo perseguíamos y que honestamente lo habéis logrado vosotros, no nosotros. 1.000.000 de amigos, como diría Roberto Carlos, son muchos.
¿Es muy tétrico celebrarlo así? Bueno, no, ya haremos otras muchas cosas. Pero mi compromiso con el dossier, y el de Guillermo y el de Diego, es grande. Qué buenas historias podemos recuperar y podemos revivir con auriculares si queréis, después de esta introducción, que sin duda es lo peor de la historia. Hein Chez, de alguna forma, el asesino errante que acabó delante del Garrote Vil. Lo que no intuíamos es lo que había detrás. Dicen que quien ha asistido a una ejecución por Garrote Vil no lo olvidará jamás. Imaginamos que ninguna ejecución. Hace tan solo 31 años en España todavía estaba en uso este artefacto tenebroso que ha sido abolido en varias ocasiones y al que hemos dedicado un programa. Algunos nos lo recuerdan, lo recuperaremos en su día. Es ese programa sobre los verdugos españoles. El último verdugo español apretó la argolla de un hombre sin pasado. Fue la muerte de nadie. Es una figura sombría que aparece en todos los documentos de la transición. El último agarrotado en España era un polaco sin familia, casi sin documentos, que había entrado como un alma errante en España y había empezado a matar gente o a intentarlo, por lo menos a 2 guardias civiles, uno en el puerto de Barcelona, otro en Cadadoques, en un solitario camping de la costa. La historia de Hein Chez se ha convertido en un nombre, en unos dígitos, en una referencia siempre a hablar de una época muy dura. Parece que la ejecución fue terrible. Ocurrió en una prisión, o mejor dicho, en el lateral de una prisión de la provincia de Tarragona. Fue una historia tan dura que pocos se han metido en ella. Y hay que felicitar a quien lo hace, aunque sea 30 años después, para descubrir la verdad. Esta historia, El silencio de George, es impresionante, amigos. El último ejecutado en España, el polaco sin pasado, tenía todo un pasado, toda una historia. Y nadie lo sabía. Ni siquiera su familia, que sí que existía. Ni siquiera era polaco. Es una parte oscura de nuestra historia y queremos recuperarla. Sobre todo por lo emocionante de su investigación. Yo creo que ya nos escucha nuestro amigo Raúl Ribenbauer. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, ante todo, felicidades, compañero, de manera sincera y de manera absolutamente real, porque tu libro nos ha puesto los pelos de punta, no solo por la historia que cuenta, sino por cómo se cuenta. Yo creo que eso de la obsesión no me he quedado corto, ¿verdad? No, realmente no. Bueno, esta historia, para quienes nos escuchan entiendan hasta qué punto se ha convertido en una obsesión en mi vida. Entró en el año 95, es decir, me crucé con ella casi de una forma casual, con la historia de Hein Chez, que, bueno, quizá los oyentes sabrán que fue uno de los 2 últimos ejecutados a Garrote Vil, junto a Salvador Puig Antich, y como digo, se cruzó en el año 95 en mi vida, y ahora es cuando publico esta historia, es decir, que prácticamente puedo decir que he estado 10 años formando parte de ella, he estado 10 años enganchado a una búsqueda, a la búsqueda y a la reconstrucción de esta historia. Tú en tu libro reflejas la portada del caso, un titular tremendo, ejecutados, 2 fotografías, pero todo el mundo se centró en la de Puig Antich, una ejecución con tintes políticos, tremendas disputas, polémicas, y sin embargo, la fotografía de la derecha se puede decir que nadie le hizo ni caso. Y esos ojos, esa expresión, ese casi semblante de alguien realmente, no sabemos si decir sufriente o alguien que está llamando desde otro lado, es que no lo sabemos, casi ejerce un poder hipnótico. A ti te ocurrió, ¿no, Raúl? Fue la portada del caso del 9 de marzo del 74, que fue una semana después de que los ejecutaran, y a mí me atrapó el de la derecha, no el de la izquierda. Salvador Puig Antich ha sido prácticamente un mito en la transición, y incluso sigue siéndolo hoy, especialmente en Cataluña, pero aquel otro, el de la derecha, era alguien que en aquel momento yo no sabía quién era. Luego fui descubriendo que realmente se sabía muy poco sobre él, se le definía como un hombre enigmático. Sin embargo, pues bueno, no, sin saber que entonces era enigmático, simplemente porque sus ojos me atraparon,
pues bueno, ahí empezó todo, con una simple pregunta, ¿quién sería aquel hombre? ¿No? Es la primera pregunta que me hago. Y ahí empieza El silencio de George, la verdadera historia de Heinz Chess, ejecutado el mismo día que Salvador Puig Antich. Una historia trepidante porque además pues prácticamente nos hace el reportero partícipes de todas las vivencias y casualidades y encuentros fortuitos o no tan fortuitos, nunca se sabe, casualidades o causalidades, que diría otro. Al final parece que el destino juega a los dados de una manera muy recta y te va conduciendo a diferentes pruebas, porque oficialmente, Raúl, lo importante es que hasta que tú te metes con esta investigación, me gustaría dejarlo muy claro, la historia de Heinz Chess es la historia de nadie, es de una especie de individuo marginal, lumpen, polaco oficialmente, que llega y de repente intenta matar a 2 guardias civiles en aquel año de 1973. Oficialmente es eso, nada más, un archivo perdido, un papel sobre el que casi nadie ha preguntado hasta que llegas tú, ¿no? Prácticamente es más o menos así, es decir, es oficialmente un apátrida de origen polaco, sin huérfano y sin familia, un hombre al que le atribuyen estos 2 intentos, un intento de asesinato a un guardia civil en el puerto de Barcelona y el asesinato de un guardia civil en el bar de un camping de un pueblecito pequeño de la costa de Tarragona. Y realmente durante todas estas décadas prácticamente todo el mundo que intentó, los que se cruzaban con esta historia, pues repetían lo que se había dicho. Entonces, esto. Cuando yo empiezo a buscar esta historia, digamos que lo primero que pienso es, bueno, aparte de encontrarme con el abogado defensor que había tenido en aquel momento, pienso, aquí debe haber una versión oficial y la versión oficial tiene que estar en unos documentos. Como él había matado a un guardia civil, o por lo menos se le acusaba de haber matado a un guardia civil, fue juzgado en Consejo de Guerra, es decir, por la vía militar, y estos documentos estaban y están depositados en un archivo militar hoy en día en Barcelona, y ese fue el gran primer escollo. Por un lado fue el primer gran parón, pero por otro lado fue el gran estímulo de seguir adelante, porque los militares en el año 95 me dijeron que no podía acceder a aquellos documentos, y por lo tanto que no podía conocer aquella versión oficial. Y en aquellos documentos, que me costó bastantes años acceder a ellos, encontré realmente una enorme pista o un gran dato, y era que detrás de aquel Heinz Chess había otra persona, otra identidad, otra historia. Es increíble, Raúl, yo creo el mérito sincero que tiene esta investigación, que a todos los que amamos el periodismo yo creo que nos reconcilia con la profesión directamente, porque es apasionante como una historia en la que cualquiera puede de repente pararse. Yo creo que tú mismo lo habrás hecho más de una vez y te habrás preguntado ¿qué demonios hago yo? Intentando rescatar la historia de un hombre que en el fondo era eso, un dígito, un expediente, una historia perdida en un umbral de años muy confusos, oficialmente uno de los últimos o quizá el último agarrotado en España. Algo te movía, algo te empujaba, y quizá era mágico, que eso también nos interesa mucho, el hecho de cómo se empezaban a encadenar historias una tras otra, que además reflejas perfectamente. Estabas buscando una aguja en un pajar, estabas buscando una historia absolutamente censurada, oprimida, aislada durante 30 años, y poco a poco lo vas consiguiendo de manera casi prodigiosa, ¿no? Realmente, en todos estos años, no solo una, sino muchas veces me he preguntado qué hacía yo ahí. No solo me lo he preguntado yo, me lo han preguntado las personas de mi entorno, mis amigos, mi familia, mi psicóloga. Cuando estaba tendido en el diván me decía, pero Raúl, ¿qué haces ahí? ¿No? ¿Por qué no sales de esa historia? Y durante muchos años yo no tenía esa respuesta. Quizá ahora que hay un final del camino, uno piensa que todo lo que hizo tenía sentido, porque de alguna forma el haber encontrado, haber reconstruido esta historia que fue, digamos, borrada por un régimen franquista, por una dictadura, eso ya le da sentido a esa búsqueda. Y realmente en esa búsqueda ha habido muchísimos encuentros, como llamabas antes tú, casi causales más que casuales, ¿no? A veces una concatenación de encuentros o de situaciones que me han ido llevando de un lado a otro, muchas veces motivados por mi propia cabezonería. Soy hijo de austriaca, muy testarudo y con una cabeza cuadrada que en ocasiones ha venido bien, en otras no, pero normalmente ha venido bien. Y ahí sí que ha habido muchísimos encuentros
que me han ido aportando datos y que me iban permitiendo reconstruir la historia que, como digo, trataron de borrar desde la dictadura. Oye, Raúl, y lo más apasionante de todo esto es que durante 30 años, oficialmente, cualquier enciclopedia, cualquier libro que te hable, por ejemplo, de la pena de muerte, de la transición española, siempre repetirá que un día brumoso del año 74, en una dependencia además bastante lóbrega de la prisión de Tarragona, se ejecuta, además con bastante mala hazaña, a un hombre que, es verdad, el silencio que mantuvo siempre, nunca supimos su auténtica motivación, quizás, por qué dispara a un guardia civil en el puerto de Barcelona y a otro en una especie de camping, en una cala en la provincia de Tarragona, pero quizá lo más asombroso es que tú empieces a descubrir lo más interesante, que es que ese hombre no se llamaba así, que todos los libros estaban equivocados, que no había ningún Heinz Hesse, era otra historia, Raúl. Así es. Digamos que para mí la primera gran convulsión es descubrir que esta persona puede ser otra persona, que era un camino que había que comprobar, y efectivamente lo compruebo. Es decir, que esta persona no era Heinz Hesse, sino Georg Michael Welzel, y que no era polaco, sino era un alemán de la Alemania del Este, y que ni siquiera era un huérfano, era una persona con madre, 2 hermanos, una mujer compañera y 3 hijos. Es decir, que había toda una historia ahí detrás, una historia que a un régimen le interesó eliminar. Y digo le interesó eliminar porque la conocían. Y hay documentos dentro de la documentación oficial que a mí me intentaban impedir a que accediera, que demuestran que todas las personas que participaron en aquel proceso sabían que aquel hombre era otro. ¿Y por qué no les interesó que trascendiera a la opinión pública? Pues por una razón muy sencilla. En aquel momento, las 2 ejecuciones, la de Salvador Puig Antich y la de Heinz Hesse, fueron la venganza por el atentado de ETA a Carrero Blanco. Carrero Blanco era el presidente del gobierno franquista, era el heredero, iba a ser el heredero de Franco, al que asesinó ETA, y decidieron buscar a un preso político para castigar, y este fue Salvador Puig Antich, que era un militante anarquista catalán. Y para complementar aquella muerte más política, pensaron, bueno, pues tenemos que encontrar a alguien y este es perfecto. Y aquel era perfecto porque era oficialmente polaco y España no tenía relaciones diplomáticas con Polonia, sí las tenía con las 2 Alemanias y además no tenía familia, así que nadie iba a reclamar su cuerpo, nadie iba a reclamar su memoria, nadie iba a reclamar su identidad. Así que una mentira podía seguir en los años y bueno, pues quizá también la irrelevancia aparente de aquel personaje ha hecho que durante décadas siga siendo un apátrida polaco sin familia. Sin familia, 30 años en una fosa común anexa a la prisión de Tarragona, oficialmente la historia dormida, y quizá, aunque me gustaría que la gente vaya descubriendo las claves en El silencio de George, de Raúl Rivenbauer, editado por RBA, que además sorteamos hoy 3 ejemplares entre todos los oyentes, que fuera descubriendo en el proceso de autoinvestigación, que sin duda te envuelve como una espiral con este libro. Pero, Raúl, es que encima las últimas horas del anterior Heinz Hesse, de Georg Michael Welzel, a partir de tu investigación, son realmente dramáticas, ya no solo porque el verdugo, y parece fuerte hablar de esta profesión, ¿no?, si se puede llamar así, hace 30 años, hace mal su labor, se convierte en una carnicería, en esa dependencia pequeña que tú llegas después a visitar a pesar de que está reformada, pero quizá lo más estremecedor de todo esto es la frialdad, el silencio de ese hombre. ¿Por qué ese hombre no dio ninguna información? ¿Por qué no dijo que tenía familia? ¿Has intentado o te has preguntado por esto, por ese silencio que le da título a tu libro? Claro, de alguna forma el libro precisamente trata de deconstruir ese silencio, de entender por qué aquel hombre fue capaz de mantener el silencio de su falsa identidad hasta el final. Y es curioso, creo que es interesante contarle a la gente que estos son pequeños detalles, porque el libro cuenta centenares de ellos, que él construyó su identidad de una manera muy muy simple, es decir, con el nombre de su padre y el apellido de soltera de su madre. ¿Y por qué lo mantuvo? Bueno, pues quizá porque en aquella Alemania del Este vivió situaciones realmente complicadas, situaciones que supusieron un hostigamiento por parte de la Stasi, que era la policía política de la RDA, que dejaba al KGB como hermanitas de la caridad, y bueno, de alguna forma yo creo que trataba de protegerse, por un lado, y de proteger a su familia de todos aquellos problemas que podían derivarse de las malas relaciones con el poder político en la RDA.
cuando aterriza aquí y complica y se le complica su vida de esa manera, yo interpreto que él trató de establecer ese silencio hasta el final, ¿no? Una vez las cosas estaban ya perdidas, pues para qué remover, ¿no? Oye, Raúl, la familia no sabía nada y tú les cuentas, les reabres la propia historia de ese apátrida. Es decir, gracias a tu investigación logran saber que fue de Georg Michael Welzel. Así es, la verdad es que sí, un momento intenso, muy intenso en mi búsqueda fue cuando pude acceder al fin a los documentos del sumario, que era como el primer gran mapa para empezar a caminar. Desde luego el momento más brutal de todos fue viajar a Alemania, pulsar el timbre de un interfono y que se abriera una puerta y apareciera el que yo reconocí rápidamente como su hermano. Había tenido una conversación telefónica con un familiar, con alguien de la familia, pero digamos que hasta nuestro encuentro cara a cara no empezó a haber una claridad, ¿no? Y cuando se abre esa puerta, pues bueno, ahí empiezan emociones realmente intensas, porque por un lado yo empiezo a confirmar que Heinz Chess es Georg Welzel y ellos acaban sabiendo pues que su familiar nunca volverá. Raúl Rivenbauer, El silencio de George, un libro que además, como hemos dicho en varias ocasiones, va paso a paso, es una investigación de años, nada ocurre porque sí, es una labor que sería imposible sin el grado de implicación total de un periodista que se da cuenta que tiene ante sí una misión grandiosa y a la vez complicadísima, intentar desvelar un misterio, desvelar un enigma que duerme durante 30 años. Lo que es increíble, Raúl, es que a partir de ahora, se dice muy pocas veces esto, habría que reescribir la historia. Se ha dicho 1000 veces ese nombre, en cualquier crónica decíamos, en cualquier documento de aquella época, el misterioso Heinz Chess, un polaco ejecutado en ese tiempo tan polémico, y de repente un periodista, 20 años después, 21 años después de estos sucesos, empieza a escarbar, empieza a buscar, empieza a encontrar un sinfín de grietas, de sinsentidos, y por favor no os perdáis las entrevistas, las obsesiones, los silencios, las aparentes derrotas que luego se convierten en triunfos, y al final tenemos uno de esos documentos excepcionales, El silencio de George, la verdadera historia de Heinz Chess, ejecutado el mismo día que Salvador Puig Antich. Ya a nivel personal os digo que desde luego hay muchísimas claves para bucear en este libro, que merece la pena no narrarlas todas y sumergirse en lo que es ese proceso que, como decía, conocemos bien cuando casi despegamos de la realidad y solo vivimos para desvelar ese enigma que se ha entrometido en nuestra vida. Imagino que ahora, Raúl, ya con el libro en el mercado, ya viendo la otra cara de lo que es la acepción de la gente, muchas noches, imagino, y esto ya es muy personal, seguirás soñando, seguirás pensando con ese rostro que aparecía en la portada del caso, ¿no? De alguna forma, yo creo que Georg, que ya no será nunca más Heinz, pues me acompañará siempre. Yo creo que el vínculo que se estableció entre aquel hombre que fue ejecutado y este que vive en el año 2005, pues es algo así como indisoluble. Es decir que, bueno, estamos ahí bastante unidos, a pesar de que fuera o no fuera o dejara de ser un criminal. Es decir, para mí eso no es en ese sentido lo importante. Para mí lo terrible es que él, como Salvador Puig Antich, fueron utilizados, sus vidas fueron utilizadas, y fueron utilizadas de la manera más espantosa. Fueron ejecutados a garrote vil hace solo 31 años. Raúl, te deseamos muchísima suerte, compañero. El silencio de George nos ha sobrecogido, pero nos ha emocionado también por el componente de búsqueda, que es la palabra que sin duda refleja perfectamente el espíritu de este programa. Muchísima suerte, amigo. Gracias a ti, Iker, y de verdad un abrazo muy fuerte, y pues nada, hasta pronto. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.